Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Karina y el día de hoy voy a estar hablando de clásicos. Tenía muchísimas ganas de grabar este book tag porque la verdad es que yo soy muy fan de los clásicos. Fueron de los primeros libros que de hecho empecé a leer y bueno, a la fecha ya no los leo tanto como antes. Pero aún así tengo bastantes que se quedaron mucho conmigo y quisiera hablar un poquito de ellos. Este book tag, si no me equivoco, lo creó Cloud Reads Books, pero yo cambié algunas preguntitas que siento que quedaban mejor con lo que yo quería compartir respecto a estos clásicos. Así que vamos a comenzar. Primera pregunta, ¿cuál fue ese libro que te hizo amar los clásicos? Y es que siento que por lo general uno siente esta intimidación, ¿no?, hacia leer ese tipo de literatura. Pero por lo general te animas a dar el paso, lees un libro y dices, wow, esto estuvo fascinante, quiero leer más. Y de esa manera como que les pierdes el miedo. Yo en mi caso quiero mencionar a El retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde. Esta edición no tiene portada, pero acá viene el título, El retrato de Dorian Gray. Puede que sea muy básico, pero es que la verdad cuando yo leí este libro con 15 años, me enamoré por completo de la escritura de Oscar Wilde. De hecho, este tiene varias obras de él y ya las leí todas y quedé fascinada. Oscar Wilde se terminó convirtiendo en uno de mis autores favoritísimos. Y es que este en especial, El retrato de Dorian Gray, es un libro que está tan bellamente escrito. Creo que es algo que rescato muchísimo de esta novela. La escritura es simplemente preciosa. Y no solo eso, sino también la historia de cómo tenemos este personaje que se va obsesionando con la idea de permanecer joven por siempre. Digamos que ese deseo termina haciéndose realidad y que a partir de ese momento la persona que va envejeciendo ya no es él, sino su retrato. Me gusta mucho también porque podemos ver cómo es que este personaje Dorian se va corrompiendo poco a poco, va siendo influenciado también por otras personas, por otras obras, y precisamente esta idea o este conocimiento que tiene Dorian de que su retrato es el que va adquiriendo todas las marcas de su edad, de sus decisiones, eso lo va de alguna manera destruyendo poco a poco. Es fascinante, este libro es simplemente fascinante. Tal vez El retrato de Dorian Gray es mi libro favorito, sé que está muy arriba en el top 2 probablemente, lo amo. Vamos con la segunda pregunta y es clásico que todo mundo ama menos tú. Y es que bueno, la pregunta original era como clásico sobrevalorado, pero no estoy muy segura si los clásicos se pudiera considerar realmente que sean sobrevalorados. Pero bueno, un clásico que yo veo que a mucha gente le gusta es Alicia en el País de las Maravillas. A mí no me gustó demasiado, la verdad. Es que creo que le entiendo, capto un poquito la idea de lo que trataba de hacer Carol con este libro, pero a mí lo que me chocaba bastante de Alicia eran los cambios tan bruscos de escenarios. En plan, que de repente estábamos en una biblioteca y así de la nada ya estábamos en el océano y yo en plan, ¿qué? O sea, apenas me acaba de acostumbrar que estábamos entrando en una biblioteca y ya me estás mandando al océano. Eso hacía sinceramente que me perdiera de la lectura, me sacaba muchísimo porque no entendía así como que ese momento que transcurrió. Dejen de lado los diálogos tan irreverentes que también se encuentran en la novela. Eso en especial, les digo, los cambios, no, me desconcentraban muchísimo. Pero bueno, de ahí en fuera creo que no es un mal clásico, ya digo yo, simplemente como que a mí no me atrapó o no me llegó de esa manera como a otras personas. Alicia a través del espejo creo que se me gustó un poquito más que el primero, pero bueno, esa es la cuestión con Alicia. Siguiente pregunta, clásico que quieres releer. Pudiera mencionar muchísimos clásicos que han sido de mis favoritos, que me encantaría releerlos, como El retrato de Dorian Gray, pero creo que voy a utilizar esta pregunta para contestar con algo pelín negativo, y es que me encantaría releer Lolita de Vladimir Nabokov, principalmente porque a mí no me gustó muchísimo este libro. Lo que pasa es que yo me adentré a este libro con la idea equivocada. Yo sabía de qué trataba, ¿no? Precisamente como de un abuso hacia una niña de unos 14 años por un adulto, y no sé por qué yo creí que este libro se iba a tratar muchísimo más sobre ella, su sentir en cuanto a esta situación. Claramente no tenía idea de qué trataba este libro, porque cuando lo empecé a leer me di cuenta de que no era así. Es sobre la perspectiva, de hecho, del adulto que le hacía estas cosas a la niña. Pero aquí la cuestión es que él estaba tratando de justificarse, o más bien defendiéndose de alguna manera, explicando qué fue lo que sucedió. Entonces, cada vez que yo me ponía a leer sus opiniones respecto a este tema de este señor,
para mí era completamente desagradable, no lo soportaba. Y claro, después de eso me puse a ver como varias reseñas y todo el mundo aplaude muchísimo este libro, especialmente por la escritura. Todo el mundo dice que la escritura de este libro es preciosa, que está bellamente escrito, que a pesar de que todo lo que dice son cosas horribles, la forma en la que está detallado o en la forma en la que se describe todo es muy bonita. Sinceramente yo no lo pude ver porque yo nada más estaba pensando en las obscenidades que este señor estaba diciendo y no me gustó al final por eso, porque oí al personaje de Humbert Humbert. En una parte del libro como que hay una especie de road trip en el que vemos a los personajes conociendo bastantes lugares turísticos de Estados Unidos y como que te hacen una descripción un poquito de esos lugares y yo así como de, a mí, ¿qué me importan los lugares turísticos de este país? O sea, bien pudiera leerme una guía de turista y ya está. O sea, yo no me interesa saber de eso. Tengo que admitir que de la mitad del libro en adelante me aburrí muchísimo y me desconecté. O sea, la verdad me desconecté muchísimo de la historia porque no fue lo que esperaba, no era lo que creía. Y precisamente por eso es que quiero releer el libro, porque no sé si es que ahora que ya sé de qué va el tema, de qué va esto, pueda leerlo y pueda entenderlo, o más que nada analizarlo desde una perspectiva diferente y por fin poder encontrar todo eso de bueno y maravilloso que la gente le encuentra a esta novela. Así que muero de curiosidad saber qué tanto cambiaría mi opinión si lo vuelvo a leer. Siguiente pregunta. ¿Clásico que amaste su versión de película o serie? Yo voy a mencionar versión película y estoy hablando de los libros de Narnia. Me encantan las películas. Yo las vi de chiquitas, me vi las 4 que hay, creo. Mi favorita definitivamente es la segunda. Es que son muy especiales estas películas para mí. Siento que están llenas de magia y hasta diría que son ya un clásico, básicamente. No nada más de libros, sino también de películas. Inclusive los libros, la verdad es que también me gustan bastante. Aunque sí les diría a ustedes, si es que quieren empezar a leer esta serie, que no se confíen como yo, porque yo creía que los libros iban a ser así de complejos como las películas, pero los libros son más bien infantiles. Entonces literal se narran así como en plan, había una vez 4 niños, por lo cual la primera vez que lo leí sí me chocó bastante porque decía, esto está muy infantil, pero es que los libros son infantiles. Pero aún así, una vez que como que me acostumbré a eso, les agarré el ritmo y también terminaron por gustarme muchísimo estas novelas. Siguiente pregunta, clásico que te sorprendió. Para esa yo voy a mencionar a Frankenstein de Mary Shelley, porque creo que todo mundo en algún punto ha visto alguna versión de Frankenstein o alguna cosa relacionada con Frankenstein y te dan una idea de una criatura que es un monstruo y que es perseguida con antorchas o algo así. Y la verdad es que cuando lees el libro te das cuenta de que todo esto es muy falso. O sea, la idea que se tiene hoy en día de Frankenstein es muy diferente a la que originalmente Mary Shelley escribió. Me sorprendió muchísimo enterarme de que pues la historia de Frankenstein es completamente diferente. Frankenstein es el doctor, es el creador de esta criatura. La criatura en el libro original no tiene nombre. Y también me encantó muchísimo porque igual yo esperaba como algo tal vez un poquito más de terror y no me lo malinterpreten si tiene mucho terror. Pero es un poquito, siento yo, como el retrato de Dorian Gray en el que vemos la decadencia de un personaje. Y es que este tipo de libros a mí me encantan. Cuando vemos cómo llega alguien, bueno, en este caso la criatura, cómo llega al mundo de manera muy inocente y conforme va conociendo a las personas, esta inocencia se va perdiendo y asimismo él también se va perdiendo porque se da cuenta de que la humanidad o la vida en general no es tan bella como uno cree. Y poco a poco él se va corrompiendo también, va agarrando sentimientos muy negativos y de rencor hacia la humanidad y vamos viendo cómo eso va alimentando su corazón y quiere en algún punto hacer venganza, especialmente vengarse de su creador, porque tenemos a este hombre que lo crea y después lo abandona, lo deja a su suerte. Y es también muy interesante analizar esta parte del creador que abandona a su creación, ¿saben? ¿Cómo es que te dejan aquí en el mundo a sufrir? Es completamente interesante, me encantó muchísimo. Está súper anotadísimo porque igual la escritura de Mary Shelley es fantástica. Y de aquí sí no me voy a quedar con ganas, voy a leer una frase, ¿por qué no? Esta frase la verdad es que no hace mucho la volví a releer y dije, Dios mío, esto me llega de maneras impresionantes. Dice, mi maldito creador, ¿por qué me hiciste vivir? ¿Por qué no perdí en aquel momento la llama de la existencia que tan imprudentemente encendiste? No lo sé.
La desesperación no se había posesionado aún de mí, me dominaba solamente la rabia y el deseo de venganza. Creo que esta frase define muy bien lo que es la esencia de este libro. ¿Cómo es posible que alguien que crea algo dentro de ti desaparezca así sin más y te abandone? Es como fascinante, no sé, yo soy muy fan de este concepto, de esta idea de la novela. Luego haber visto la película de Mary Shelley y descubrir que era una mujer increíble, me voló la cabeza. O sea, este libro también es de mis favoritísimos, está muy arriba ahí con El retrato de Dorian Gray. Esta es buena, clásico que te avergüenzas de no haber leído. No hay otro más que Orgullo y Prejuicio de Jane Austen. Este clásico está hasta en la sopa, o sea, lo veo en todas partes. Hay una película muy popular de Orgullo y Prejuicio, incluso creo que no hace mucho Cinépolis o alguna empresa de estas de cine volvió a sacar la película en los cines. O sea, la película de... Ay, no sé de qué año es, creo que es del 2007 o algo así. Y yo todavía sigo sin leer la novela. Pero es que sí lo he intentado, juro que sí he intentado leer Orgullo y Prejuicio, pero se me ha hecho un poco complicado. Siento que la novela tiene muchísimos diálogos y muchísimas conversaciones de cosas que como que no entiendo o no me importa también demasiado porque son muchos chismes. Para los que ya leyeron la novela, no sé si es que les pase algo similar o tengan también esta noción como la mía de que los personajes se la pasan hablando de otros personajes y como que se siente mucho un chisme, ¿saben? Ahí. Entonces, como no conozco mucho a los personajes o a las personas de las que están hablando o tal cual la época y así, a veces me pierdo un poco, ¿saben? Entiendo que a lo mejor va más avanzado el libro, como que la cosa se empieza a poner buenísima, pero en esas primeras fiestas que hubo y esas primeras pláticas que había entre toda esa gente, como que yo decía... Ay, Dios mío, no entiendo ni lo que está pasando ni de qué están hablando y me enredaban un poco. Ocupo leer bien el libro, la verdad. Lo voy a intentar, juro que lo voy a intentar porque yo quiero leer Orgullo y Prejuicio y saber de qué tanto la gente habla y ver la película también, porque no la he visto. Me ha aguantado de no ver la película hasta que no leas el libro. La siguiente pregunta es sobre un clásico que le quieras recomendar a todo mundo. Y bueno, aparte de El retrato de Dorian Gray y Frankenstein, yo quiero recomendar también 1984 de George Orwell, porque la conversación que hay en este libro sobre los gobiernos socialistas es increíble. Y es que no solamente siento que esto quede perfecto como para un gobierno, una dictadura, en general para muchas cosas. Por ejemplo, todavía hoy en día hay muchas religiones que funcionan de esta manera, ¿no? Que te hablan de un gran hermano que se la pasa viéndote a 24/7 y nada más está esperando que cometas algún error o que precisamente está buscando que lo ames, ¿no? Porque aquí la gente ama al gran hermano y si no lo amas, estás out. Tienes que amar al gran hermano. ¿Saben? O sea, hay muchas cosas que todavía funcionan de esta manera. Muchos países que tienen este tipo de gobiernos. Incluso, bueno, si queremos irnos tal vez a no tantos extremos, ¿no? Como Corea del Norte o algo así, podemos pensar en el capitalismo de hoy en día. Porque aquí precisamente, como aquí está dibujado el ojito, este gobierno te vigila todo el tiempo. Y pues hoy en día tenemos dispositivos que nos vigilan todo el tiempo. Y tal vez pudiéramos hacer esta comparación de el gran hermano con todas estas grandes empresas que te están de alguna manera como monitoreando para ver qué cosas compras, qué cosas consumes y asimismo ellos te van lavando un poco el cerebro o te van llenando de información a modo de que tú sigas consumiendo estas cosas, ¿no? Es muy interesante, la verdad, cuando lees este libro y te pones a hacer esa comparación con todo lo que está pasando hoy en día. Este libro, pues, en general es muy vigente. Entonces yo diría que todo el mundo debería darle la oportunidad y leerlo. La siguiente pregunta es clásico que te intimida y yo tengo bastantes. Quisiera mencionar, por ejemplo, Moby Dick, que me emocionaba muchísimo leer Moby Dick. Pero cuando me enteré que Moby Dick es como una especie de enciclopedia de ballenas, yo dije, bueno, pues creo que se me quitaron las ganas de leer ese libro porque aparte está inmenso. O sea, para enterarme de qué ocurre con las ballenas, yo prefiero ver a Abogada Wu, que ella me diga todo lo que tengo que saber sobre las ballenas. Pero leer una enciclopedia tal cual así no se me antoja mucho, así que sí me intimida ese libro. Tal vez algún día, cuando de plano ya no tenga mucho que hacer en mi vida, me anime a leer ese libro, pero mientras lo dudo demasiado. Y también, ¿por qué no mencionar a Ulises? Yo ya he intentado leer algo de James Joyce, fue una cosa así súper chiquita, no me acuerdo del título, creo que era El retrato de un artista adolescente o algo así. Y me costó, o sea, me costó bastante. Estuvo interesante en parte porque creo que mencionaban varias cosas como muy católicas y yo en plan... ¿qué no se supone que México es el único país que es muy católico?
pero descubrí que no, que Irlanda también es un país muy católico. Pero bueno, anyways, el punto es que me costó un poquito de trabajo leer ese libro y entonces sé que el Ulises es todavía más complicado porque James Joyce lo que intentó hacer fue hacer como una especie de imitación de estilos de escritura de otros autores y los mezcló todos en un solo libro. Y aparte también es muy esto que se llama self-consciousness. Creo que es como de indagar, ¿saben? Como estos monólogos internos que tienen los personajes en los que reflexionan sobre la vida, sobre ellos mismos. Y no me acuerdo qué más aprendí del Ulises, pero sí cuando lo estudié un poquito en la escuela dije, Dios mío, eso se ve extremadamente complicado. No sé si algún día lo voy a leer realmente, pero sí, creo que no hay libro más intimidante que el Ulises de James Joyce. La siguiente pregunta es, ¿libro favorito basado en un clásico? No lo tengo aquí conmigo, lo dejé en casa de mi papá, pero bueno, lo voy a mencionar y es La canción de Aquiles de Madeline Miller. Creo que igual esta respuesta es un poquito obvia, pero es que yo no he leído la Ilíada ni la Odisea, de hecho, pero sí leí La canción de Aquiles y me encantó, lo amé, es mi romance gay favorito. Es trágico, es triste y está lleno de pasión y amor, y la escritura también del autor es fascinante. Yo ya he hablado muchísimo de este libro, me encanta, es creo que de mis novelas contemporáneas favoritas, y es que también esta ala como de fantasía, estos pequeños toques de fantasía, y lo de la profecía es fascinante. También cuando hay profecías en los libros o en las historias en general, a mí me encantan muchísimo porque ves cómo es que a pesar de que un personaje toma un camino diferente y tú digas, puede que realmente no ocurra, no sé cómo, pero de alguna manera las profecías siempre se cumplen y me encanta ver cuando eso ocurre. Así que sí, el retrato. La canción de Aquiles es de mis libros favoritísimos. Siguiente pregunta. ¿Clásico favorito que leíste en la escuela? Pudiera mencionar aquí varios porque El perfume, por ejemplo, de Patrick Süskind, lo leí en la prepa y me encantó. También se convirtió en uno de mis clásicos favoritos. Pero quiero mencionar al primero, al primerísimo de todos, y ese fue El Zarco de Ignacio Manuel Altamirano. Y es que bueno, por lo menos aquí en Morelos es muy obligatorio que te pongan a leer El Zarco porque se desarrolla precisamente en Morelos, así que no fue de sorpresa que en la secundaria me pusieran a leer El Zarco, pero es que estuvo interesante porque a cada grupo le pusieron como un libro diferente para leer. Este no fue el mío, a mí me tocó creo que El Conde de Montecristo, una versión súper resumida que claramente no leí. El único que leí de hecho fue El Zarco, y una versión resumida de Mujercitas. Pero la verdad es que esa versión chiquita de Mujercitas a mí no me había gustado muchísimo porque recuerdo que de esa versión nada más era como en plan ver a estas hermanas que a veces se peleaban. Recuerdo que una vez una se peleó que porque la otra le aventó el diario a la chimenea y se súper enojó, y yo así de no sé, yo sé que Mujercitas también es un gran clásico y algún día lo voy a leer completo, pero por lo menos en ese momento, en ese instante, esa versión resumida a mí no me gustó muchísimo, pero en cambio este me encantó. Pero es que también, o sea, cuando yo lo estaba leyendo estaba en plan, Dios mío, pero qué chisme es este, porque literal en este libro hay una muchacha, creo que se llamaba Manuela o algo así, que todo el pueblo le dice, cásate con este hombre porque es un herrero y es muy noble y tiene buenos sentimientos y es muy honrado, y por favor, Manuelita, cásate con él. Y la Manuela en plan, ay, es que no me gusta. Pero entonces descubres que la tal Manuela por las noches se escapa de su casa, se dirige como a la bardita, por así decirlo, como al límite de sus terrenos, y entonces cada noche se encuentra con el Zarco, que es básicamente un bandido, pero no solamente un bandido, sino el líder de los bandidos que hay rondando por aquí. Y dices, Dios mío, Manuela, ¿pero en qué te andas metiendo? Yo en ese momento en la secundaria dije, Dios mío, pero esto está bien interesante, y no tiene mucho que lo volví a leer. Y es que para que se den una idea de cómo está escrito este libro, les voy a leer una frase que me gustó muchísimo y dice: así pues, no era la codicia la que la había arrojado en los brazos de aquel amante. Era el amor, era la fascinación, era una especie de vértigo lo que la hizo enloquecerse y abandonar todo. Madre, hogar, honor, cuanto hay de respetable y de sagrado por seguir a aquel hombre sin el cual todavía hace 2 días no podía vivir. Está muy bueno el chisme en este libro, la verdad.
Y también ver cómo es que México no ha cambiado muchísimo en los años. En plan, en esta época eran los bandidos, los bandoleros, más que nada, más que bandidos, los bandoleros que andaban usurpando los pueblos y demás. Bueno, hoy en día tenemos las mafias, ¿no? El narcotráfico. La última pregunta es sobre las ediciones más bonitas que tengo de clásicos. Y para esta voy a mencionar uno que ya mostré, que es 1984 de George Orwell. Esta editorial me gusta muchísimo, son ediciones inglesas, pero es que no sé, las portadas que sacan son muy bonitas. El libro es en tapa blanda y estoy segura de que en cuanto lo lea voy a destrozar el lomo. Pero aún así, yo siento que las portadas en general y el contenido está bastante bien. Y aquí se puede ver, ignorando un poco la etiqueta que nunca se la quité, hay otras ediciones también de este autor que vienen acá atrás. Ya le eché el ojo, de hecho, a otras ediciones. Es que quiero hacerme de más libros de esta editorial. Porque, por ejemplo, Frankenstein en esta edición también es precioso y estoy de que me lo voy a comprar. Porque si vieron la que yo tengo, pues no es como que la mejor o la más bonita. También por acá tengo estos libros que también fueron de una colección que se iban sacando en puestos de revistas. Algo así como estas novelas eternas, pero en versión Julio Verne. Pero bueno, ese libro también me gustó muchísimo. Creo que las portadas son casi las mismas todas. Pero, o sea, vean, el end paper también tiene así el mapa con todos los viajes que han hecho los personajes de Julio Verne. Yo nada más conseguí uno y tristemente ya no he visto que vendan más. Y ya el último que tengo, también lo he mostrado, también es una edición muy económica, es de Edimat. Básicamente esta es la portada de la película, pero a mí personalmente me gusta muchísimo. Por eso en cuanto lo vi dije, me lo llevo. Y es que atrás creo que se alcanza a ver como una especie de tren y mucha nieve y todos estos detalles como muy elegantes, no sé, me gusta mucho. Y por dentro, por si tenían duda, es igual. El Dust Jacket y por dentro es exactamente igual. Estas fueron todas las preguntas de este book tag. Les digo, ya tenía muchísimas ganas de hablar de clásicos en este canal y por fin lo hice. Me encantaría que ustedes también me dijeran cuál es su clásico favorito. Espero que les haya gustado este video. Lo vamos a dejar hasta aquí y yo los estaré viendo en uno próximo. Bye.